Buenas tardes con todos. Somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE Extensión Latacunga, Ingeniería Electromecánica de la materia Control Neumático e Hidráulico. Como integrantes tenemos Eugenio Ricardo, Gómez Adrián, Mora Eric, Topanta Fernando. El tema que vamos a aportar este día es avance circular intermitente, plato divisor neumático. Nuestro docente es el ingeniero Wilson Sánchez, Latacunga, Ecuador. Como fundamento teórico del avance circular intermitente tenemos este tipo de avance o forma de transporte para las piezas de trabajo se da por medio de un disco circular, el mismo que lleve el elemento de trabajo por cada una de las estaciones involucradas en el proceso. Una de las grandes ventajas de este tipo de avance para las piezas es que generalmente requiere solamente de un puesto de carga y descarga independiente del número de estaciones de trabajo existentes. Con la ubicación adecuada del plato divisor se puede empezar unidades de trabajo que actúan sobre la pieza desde la parte inferior, además de las 5 caras sobre las cuales fácilmente se puede trabajar. Tenemos un ejemplo de 8 estaciones, como podemos divisar en la figura. Ya vamos a explicar a continuación el funcionamiento del plato divisor. Tenemos en este gráfico la posición de partida. El plato se enclava por A, presión de un muelle, por medio de un trinquete J y de un cilindro E. Al accionar un señalizador, se invierte la válvula de impulsos B. La línea B1 se pone escape y el lado D1 del émbolo recibe aire a presión a través de la tubería B2. El émbolo desplaza la cremallera hacia adelante. Al mismo tiempo, a través de la tubería B3, también recibe aire comprimido el émbolo del cilindro de enclavamiento E. El trinquete J engancha el disco de transporte. En el entretanto, se desengancha el trinquete de mando H y se mueve hacia G, donde se engancha en la escotadura del disco de divisiones. El dentado de este permite hasta 24 avances parciales, a elección 4, 6, 8, 12 o 24. Un tope F intercambiable para diversas divisiones. Accionado la válvula de inversión C, la tubería de mando C1 se une brevemente con la atmósfera e invierte con ello la válvula de impulsos B. En estas dos gráficas podemos ver dos tipos de plato divisores, uno de forma horizontal y el otro de forma vertical. Bueno, a continuación lo que vamos a tener es la técnica de eliminación o doble control. El ejercicio que tenemos propuesto es un plato divisor de 6 estaciones. El plato divisor está montado en posición vertical, como lo podemos apreciar en la figura. En la estación 1, como podemos ver, es la carga y descarga de la pieza de trabajo manualmente o con un dispositivo de alimentación. En la estación 2, el taladro del lado frontal. En la estación 3 tenemos que un taladro del lado inferior y lado superior. En la estación 4, un taladro bilateral en el ángulo de 90 grados respectivo al lado inferior y superior. En la estación 5 tenemos el avellanado del taladro de la parte frontal. Y en la estación 6 tenemos el roscado del taladro de la parte frontal. Para a continuación realizar este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es hacer la secuencia del ejercicio propuesto. A continuación, como se presenta, podemos ver la secuencia del ejercicio propuesto. Primero, tenemos un pulsador, el cual va a una electroválvula, A+, el cual se confirma mediante A1, y esta se va a un A-, con una confirmación A0. Luego, tenemos un B+, que se confirma mediante un B1, un C+, que se confirma mediante un C1, el cual va a un B-, que se confirma mediante un B0, un D+, que se confirma con un D1, un D-, que se confirma con el D0, y un C-, que se confirma con un C0. Como se puede observar, este regresa a un PB. A+ y A- tiene la función de descarga de material, si se lo podría decir. B+, en este cambio, es el giro de la rueda. C+, en este caso se utiliza como fijación
fijación para poder de luego tener el mecanizado. B menos es, en este caso quitamos B más, que es el giro. D más y D menos en este caso es el mecanizado, que en la estación que queramos es el taladrar. Quitamos la fijación, que es D menos, y C menos quitamos también para que así podamos volver a nuestro ciclo PD. También luego de realizar la secuencia, lo que debemos hacer es un diagrama fase-estado. En el diagrama fase-estado lo que hemos realizado es los diagramas de las electroválvulas, los diagramas de las confirmaciones de aquellas electroválvulas, y también ver en dónde existe el doble control. En este caso, la técnica de eliminación de doble control utilizada es de cascada neumática, debido a que con las válvulas abatibles la secuencia no se cumple correctamente, y nuestro fin es utilizar al menor número de válvulas de alimentación y tener un orden estructurado al desarrollar dicho circuito. También podemos referirnos que el método recibe este nombre debido a que sus válvulas de presión son 4.2 o 5.2, como a continuación lo vamos a poder ver en la simulación en FluidSim, y que se conectan en serie. Particularmente para este método existe una línea de presión por cada grupo de la secuencia, y son necesarias al mismo número de válvulas para cada línea de presión, al menos a cada uno. Bueno, a continuación vamos a ver lo que se refiere a la simulación en FluidSim. En la presente diapositiva tenemos lo que es los listados de los elementos utilizados para realizar tanto lo que se refiere a la secuencia como al control. En este caso hemos implementado un control único y un continuo, con un paro y un contador. La cantidad de válvulas, tanto para la secuencia como para el ciclo único y continuo y único, depende de la técnica de control utilizada. En este caso hemos utilizado el método de cascada. A continuación vamos a ver lo que es la simulación en FluidSim y ver qué número de válvulas hemos utilizado y por qué. Como podemos observar, tenemos 4 actuadores. El actuador B, que se encarga del movimiento circular de la mesa; el actuador C, que es el fijación o enclavamiento; el actuador A, que nos permite realizar la descarga y carga; y el actuador D, que nos simula un mecanizado en cualquiera de las estaciones. En este caso sería en la estación número 2. Hemos utilizado el método de cascada neumática, y con ello también hemos implementado un control único y un control continuo para procesos en serie. A continuación vamos a dar inicio a simplemente un control único. Para esto nosotros tenemos 2 pulsadores, uno de selección y uno de confirmación, que nos va a permitir dar inicio al proceso. Como podemos observar, la secuencia se cumple a cabalidad como la hemos planteado. Ahora vamos a ver el ciclo continuo. De la misma forma tenemos un pulsador de selección y uno de confirmación. Como vemos, el actuador B nos permite el movimiento, el actuador C permite la fijación, el actuador D simula un mecanizado, y el actuador C nos permite realizar la fijación de la mesa. Vemos cómo se produce el ciclo continuo según el número de veces que nosotros hayamos programado en el contador, que se encuentra en la parte inferior de nuestra simulación. El contador está diseñado para realizar un número de 6 veces, podemos programarlo para más. También tenemos un paro en caso de que se necesite cortar la simulación en cualquier punto. Vamos a ver que cumple el ciclo en el que se encuentra y se detiene.
como podemos observar. A continuación nosotros vamos a dar un ciclo único para poder observar las gráficas que se forman en la activación y desactivación de los actuadores. Podemos observar cómo se activan tanto los actuadores A, B, C y D. En la parte inferior tenemos lo que es un listado de materiales o de elementos que se han utilizado para la simulación. Como podemos ver, ese es el diagrama completo realizado en FluidSim, tanto con las gráficas y la lista de materiales y la simulación de los actuadores. Como aplicaciones, el plato divisor es adecuado para elaborar en la fabricación individual sobre máquinas de herramientas, taladros en exacta posición circular, orificios, dentados, entre otros. En la fabricación en serie, el plato divisor se emplea en máquinas taladradoras y fileteadoras y en transferidoras circulares. Es apropiado para efectuar trabajos de comprobación, montaje, taladrado, remachado, soldadura por puntos y troquelado, es decir, en general, para todos los trabajos que exija fabricación en ritmo circular. Bueno, nuestro trabajo tiene como conclusión la siguiente. El proceso de mecanizado se cumple de acuerdo a los requerimientos del sistema, teniendo en cuenta que los cilindros actuarán como parte de un proceso de mecanizado, de posición y de seguridad. La técnica utilizada nos permitió controlar los 4 cilindros mediante la creación de 3 grupos. Otra conclusión es que para un mejor control del proceso se puede implementar un control para ciclo continuo, que mediante un contador neumático nos permitirá ejercer un total dominio sobre el giro de la mesa. Otra conclusión, el proceso que hemos simulado nos permite apreciar el mecanizado de la estación para taladrado, en la cual se toma muy en cuenta la posición en la que ésta debe estar, como es el principio del plato universal, que depende de los grados del giro del plato para cada proceso. Como recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta, es que para la conexión del contador se necesitan señales específicas, las cuales permitan el corte adecuado de la secuencia. Otra recomendación, hacer que el proceso sea cíclico, de manera que el sistema se active por medio de un pulsador y se detenga por medio del contador que hace las veces de paro del ciclo continuo. Y por último, revisar los sistemas implementados en las prácticas o ejercicios anteriores con el fin de que el funcionamiento sea cíclico. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Tengan una buena tarde. Gracias. Pues puta, vaya ahí, gole por... I want you to promise. I promise. No, I want you to promise that you will never let go. That you will never let go. What am I gonna do with you? Everything.